participar en este congreso, estoy encantada y es un honor pues compartir experiencias, conocimientos con todos ustedes y estoy seguro que esto va a seguir para adelante durante muchos años. Nada, solo una anécdota, cuando me envió Antonio el programa de las ponencias, dije, ¿cómo se dice, Elena? ¡Ay, jole! ¿No? ¡Ay, jole! Que me tocó detrás de Gonzalo. Dije, madre mía, porque me van a entender que después de oír a Gonzalo cómo presenta, qué buen orador y comunicador es, cualquiera se pone a presentar detrás de él. Así que dije, madre mía. Pero bueno, luego vi el incentivo que dan aquí el sombrero y digo, mira, por el sombrero hago lo que haga falta. Así que, vamos, me van a perdonar si no estoy al nivel de Gonzalo, pero bueno, lo voy a intentar. Nada, les voy a hablar, bueno, la ventaja de ir, me he dado cuenta después de oír a Ariel y a Gonzalo, que tengo una ventaja de ir detrás suyos, porque todo lo que ustedes han expuesto está muy relacionado con el tema del cual yo voy a hablar. Y como ven por el título, se llama La cooperación internacional en materia de renovables, políticas, retos y oportunidades. Y aunque el estudio que realizamos nosotros y los resultados de los cuales les voy a hablar son en Europa, yo creo que muchos de los enfoques, metodologías que aplicamos, resultados y conclusiones podrían ser extrapolables al caso mexicano en la situación en la que ustedes se planteen una cooperación regional entre estados o también entre países de la región. Entonces, bueno, espero que sea de su interés. Bueno, me gustaría empezar ya a lo concreto, vamos a aterrizar el tema. Y me gustaría presentarles una política, lo que decía Julio antes, que la Comisión Europea hace políticas y tal, que luego se quedan un poco en el aire. Bueno, vamos a analizar en concreto una política, un instrumento político que puso en marcha la Comisión Europea precisamente para fomentar e incentivar esa cooperación internacional en materia de renovables. Y les voy a explicar un poquito de qué va. En concreto les voy a hablar de la Directiva de Renovables que se publicó en el 2009, cuyo objetivo, así general, era implementar medidas para combatir el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, ¿no? Por eso se llama el Plan 20-20-20, para que la gente se quedara. Hay muchos 20, como verán. Entonces, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, ¿cómo? Pues mejorando la eficiencia energética en un 20% y también incrementar el uso de renovables, haciendo que para el 2020, nuevamente, el consumo final de energías renovables en Europa llegáramos al 20% de origen renovable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Esta directiva dice 20% a nivel europeo, pero también indicó que todos los países, si los sumamos todos, va a dar ese 20%, pero los países van a tener distintos objetivos. ¿Y cómo se definieron esos objetivos? Pues había un número base que se modificaba en función del Producto Interior Bruto del país. Entonces, ustedes dirán, pero bueno, el Producto Interior Bruto no está necesariamente correlacionado ni con el potencial de energías renovables ni con el coste de generación. Entonces, esta situación y esta asignación daba pie a que había algunos países para los cuales iba a ser muy costoso llegar a ese objetivo que les habían dado, que a lo mejor era muy ambicioso teniendo en cuenta lo que les costaba producir energías renovables o a lo mejor con el potencial. Imagínense un país como Holanda, que es chiquitito, ¿no? En cambio, otros países, pues que tienen muchos recursos, se daba la situación que podían llegar fácilmente al objetivo de renovables. Imagínense que fuera pues 18, pues no sé, pues digamos España, por ejemplo, que tiene mucho recurso solar. Bueno, en concreto en España era justo el 20%, también coincidía en cifra, ¿no? Pero España en ese momento, pues decía, bueno, vamos a llegar fácilmente al 20% y vamos a tener excedente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se iba a dar una situación en la que hubiera algunos países deficitarios y otros excedentarios. Entonces, la Comisión lo que pone en esta directiva introdujo unos mecanismos que se llaman mecanismos de cooperación, que se copió un poquito de los mecanismos flexibles del protocolo de Kioto. No sé si les resultan familiares los mecanismos de desarrollo limpio, los proyectos conjuntos. Pues bueno, la directiva, un poco inspirándose en esto, pues puso 4 mecanismos de cooperación. Uno, transferencias estadísticas, que esto es muy fácil. Si yo tengo excedente, me pongo en contacto con el deficitario, oye,
me pasas tu producción, yo me apunto el tanto de esa producción, no hace falta que se transfiera físicamente, simplemente yo te compro esa producción, el vendedor no se puede apuntar esa producción a su contabilidad nacional, pero el que la compra, ¿no?, sí que se lo puede apuntar. ¿De acuerdo? Esto es como bastante fácil, es un trueque. Luego hay la posibilidad de establecer proyectos conjuntos. Pongamos el caso Holanda-España. Pues Holanda dice, mira, yo voy a financiar, a apoyar un proyecto de renovables en España, ¿vale? Pero la contraprestación es que lo que se produzca con ese proyecto solar, por ejemplo, me lo voy a imputar a mi contabilidad nacional, ¿sí? Y ese proyecto en Europa puede ser con transferencia física, o sea, yo importo la electricidad, exporto desde España a Holanda, o se queda simplemente como con una media transferencia estadística, pero yo he financiado el proyecto, ¿vale? Los holandeses. Y luego hay también la posibilidad, que ese era más complicado, de armonización de los sistemas de apoyo. Piensen ustedes, por ejemplo, el caso entre España y Portugal. Imagínense que en Portugal no se está desarrollando mucho las renovables y en España, hipotético caso, tuviéramos un sistema de apoyo muy fuerte a las renovables. Nosotros podemos extender el campo geográfico en el cual se puede beneficiar de esos apoyos. En Portugal construyen un proyecto, reciben esas subvenciones, pero ¿qué pasa? Nosotros nos imputamos, los que dan el apoyo se imputan esa producción, ¿vale? Y luego, por último, hay la posibilidad que se financien proyectos fuera del territorio europeo. Por ejemplo, Gonzalo hablaba del norte de África, pues ahí hay muchísimo potencial, ¿no? Y a unos costes menores por ese menor potencial. Entonces, la directiva daba la posibilidad de financiar proyectos fuera del territorio europeo, pero siempre que hubiera una transferencia física. Ahí sí que tiene que haber transferencia física, porque lo que se quería evitar es que Europa financiara proyectos fuera y que Europa tuviera un mix energético sucio, ¿no? O sea, si nosotros importamos esa energía renovable, no la vamos a estar sustituyendo por energía sucia, ¿no? ¿Me entienden un poco la idea de requerir esa importación física? Entonces, estos instrumentos lo que persiguen es dar más flexibilidad a los Estados miembros para conseguir sus objetivos y que a nivel europeo la consecución de ese 20% de renovables se haga a un menor coste, ¿sí? Porque se espera que se va a producir electricidad donde se es más coste eficiente. Entonces, bueno, aquí tenía un esquema así ilustrativo que básicamente se trata de una transacción. Entonces, esto es, ya les he explicado, los 4 mecanismos de cooperación. Estos 3 son en Europa y hay la posibilidad de implementar con terceros países siempre que haya una importación física, que como veremos esto conlleva unos problemas. Entonces, ¿cuál es el fundamento un poco teórico de esta cooperación en materia de renovables? Solo les voy a poner 2 grafiquillas y de forma muy, muy simplona, a ver si me logro explicar. Miren, esto es una curva de costes de producción de energías renovables, pongamos de un país, un Estado miembro 1, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el caso de España, y esto es producción y esto es el coste, y pues como toda curva de oferta, pues tiene esta forma, ¿no? Las primeras unidades es más barato, con las tecnologías más baratas, y a medida que se va terminando el potencial, entran las tecnologías renovables un poquito más caras. Muy bien, supongamos que este país tiene un objetivo de renovables 1, y lo consigue a este coste. Toda la parte que puede producir por encima del objetivo es el excedente, ¿no? Excedente de renovables. Supongamos que tenemos otro Estado miembro 2 que también tiene una curva de costes, pero en este caso le resulta un poco más caro, ¿no?, producir, y como ha habido esa asignación un poco aleatoria según el Producto Interior Bruto, le ha tocado un objetivo que es muy ambicioso. Entonces, si él consigue su objetivo de forma doméstica, le va a costar bastante caro, ¿no? Entonces, este segundo Estado miembro, pongamos Holanda, le gustaría cubrir parte de su objetivo, ¿no?, con tecnologías más baratas y bueno. Entonces, en economía a veces hacemos esto de que hacemos un poco de magia y podemos cambiar las curvas de
de oferta por convertirlas en demanda. Supongamos que este excedente se convierte en la curva de oferta en el mercado de transacción y esta parte del Estado miembro 2 le damos la vuelta como con un espejo y se convierte en una curva de demanda. Entonces, donde se cruzan estas dos curvas, esta sería la cantidad que se podría transaccionar entre estos dos países a un precio que sería menor al C2. Es decir, desde el punto de vista de la eficiencia económica, la cooperación internacional, cuando hay disparidades de generación de electricidad y de potenciales, pues tiene sentido. Pero bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. Esto tiene sentido, ¿no? Como hemos visto desde el punto de vista de la teoría económica y tal y cual. Díganme ustedes cuántos, la directiva salió en el 2009, ¿cuántos proyectos de cooperación internacional utilizando los mecanismos de cooperación han visto la luz en Europa? 4, 5, 7, 20... Negativo... Nadie se atreve a hacer no pasa nada, ¿eh? 5. Más. 1, 0. Más o menos, más o menos. ¿Eh? Tienes que decir más o menos. Bueno, no les voy a apretar más. Pues miren, desde el 2009 hasta la fecha, solo un mecanismo de cooperación en Europa, entre Suecia y Noruega, y ni un solo proyecto con terceros países, ¿de acuerdo? Entonces, un grupo de investigadores, pero ¿cómo es posible esto si tiene sentido desde el punto de vista en el papel, la teoría y tal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay oportunidades de cooperación? Si las hay, ¿dónde, cuándo, en qué cantidad, entre qué países? Si hay oportunidades pero realmente no está pasando, ¿por qué? ¿Cuáles son las barreras? Etcétera. Entonces, bueno, aquí me gusta hablar del reto de las 3 P's, que es un poco lo que ha sido nuestro hilo argumental en estos proyectos de investigación de los cuales ahora les voy a hablar. Y como a veces decir las palabras en inglés, es un vocablo inglés que era como más tal, a mí me gusta llamarlo el 3P Challenge. No se piensen ustedes que es lo de las 3P, de algunos que ustedes han estudiado marketing, que se habla de precio, producto, ¿verdad? Y place, price, product and place. No, aquí a mí me gusta hablar de el reto de pasar del paper al PowerPoint al PowerPlan. Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando hablábamos de las políticas, que decía Julio que la Comisión hace políticas, pues bueno, hay en teoría los decisores políticos, ¿no? Que son muy educados y son muy listos, ¿verdad? Bueno, era un poco así de broma, ¿no? Pero bueno, no siempre, desgraciadamente, pero en teoría ellos hacen políticas que están sustentadas por la teoría, pues, bueno, no siempre, ¿no? Pero debería. Y entonces, ¿qué pasa? Luego, bueno, estas políticas, luego va la comunidad investigadora o los consultores y empiezan a hacer estudios de viabilidad y oportunidades y tal, lo presentan todo bonito en el PowerPoint y luego lo que decíamos, muchas veces esto se queda por aquí y pocas veces, no siempre llega al proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un reto para llegar a la implementación y esto, lo que hemos visto en estos proyectos de investigación, es que, y está muy relacionado con lo que decían Ariel y Gonzalo, ¿no? Hay una multitud de actores involucrados con intereses que muchas veces entran en conflictos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos por un lado los decisores políticos, los que tienen objetivos o que están mirando temas del cumplimiento de los objetivos de renovables, temas de cambio climático, ahorro, seguridad energética, bueno, transferencia tecnológica, generación de empleo, temas industriales, estratégicos, etc. Luego tenemos aquí otro mundo, que es el sector privado, que aquí a ellos lo que les interesa pues son, por ejemplo, temas de riesgos, barreras administrativas, facilidades financieras, etc. Y por otro lado tenemos aquí otro nivel, que muchas veces es el olvidado, que es el de la sociedad civil, qué es lo que les importa, ¿no? O sea, cuáles son las implicaciones que ellos van a sentir de los proyectos o políticas energéticas. Pues su impacto medioambiental, su impacto en temas de generación de empleo también, o a lo mejor lo que hablaba Gonzalo, ¿no? Que a veces pues perciben algunas políticas como un neocolonialismo, ¿no? Cuando hablaban del norte de África, pues esto, o sea,
es muy complejo, ¿no? Y entonces cuando hablamos de cooperación internacional, se tiene que tener en cuenta todos estos factores, no solo para un país, que ya es complicado, pero muchas veces para 2 países y en muchas ocasiones 3 países. Les voy a dar una anécdota que me pareció bastante ilustrativa de este tema de la importancia de los países de tránsito cuando hablamos de cooperación internacional. Hace unos años estuve en una reunión que hablaba del artículo 9, de esto de la posibilidad de financiar proyectos en terceros países, y hablaba un representante francés. Y hablaba del interés que tenía de financiar proyectos en el norte de África y importar energías renovables a Francia y tal y cual. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en la presentación había Francia, norte de África, Marruecos, los electrones pasando por ahí, y España es que ni la pintó, ¿sabes? Y era como, pero a ver señor, o sea, ¿qué pasa con las interconexiones? ¿Qué pasa con el coste de la red? ¿Qué pasa con el tema de sobrecarga? O sea, el tema de los países de tránsito, cuando estamos hablando de cooperación internacional en materia de energías renovables, es fundamental. Entonces, bueno, pues cuando hablamos exacto de mecanismos de cooperación, sí, entre 2 países, a mí me gusta poner este dibujito que dice que para bailar un tango 2 personas tienen que estar de acuerdo. Pues cuando estamos hablando de cooperación internacional, 2 o 3 países tienen que estar de acuerdo con todos esos actores relevantes y tal, ¿no? Entonces no es fácil. Y lo que hicimos en el CIEMAT, conjuntamente con otros centros de investigación, es analizar esas oportunidades de cooperación en Europa y con terceros países. El proyecto RES4LES, que tuvo lugar entre 2010 y 2012, miraba la cooperación dentro de Europa, y el proyecto BETER miraba la cooperación con terceros países. Entonces ¿tengo tiempo aún? Sí. Les voy a decir algunos de los resultados y conclusiones que sacamos. Nuevamente, con un poco con idea de que ustedes reflexionen y piensen si alguna de estas cosas les podría pasar en sus regiones, ¿no? En el proyecto RES4LES lo que hicimos nuevamente es comparar 2 posibles estrategias que podían adoptar los países europeos. Podían llegar al cumplimiento de sus objetivos de forma doméstica, ¿no? O sea, yo me lo guiso, yo me lo como, o una estrategia más cooperativa. Entonces, las preguntas de investigación eran estas: ¿dónde y cuáles son las oportunidades de cooperación, si es que existen, entre Estados miembros, teniendo en cuenta 3 cosas: costes, potenciales y los objetivos de cada Estado miembro? Pero como luego veremos, hay muchas más cosas. Es algo parecido, este es un modelo muy simple, ¿no? Pero es lo que nos pasa con los modelos, que no podemos meterlo todo, y sobre todo los aspectos que llaman los ingleses más soft, ¿no? Más temas geopolíticos y tal, eso no lo puedes meter en los modelos, o es difícil, ¿no? Y luego, pues eso, más allá de esos 3 factores, ¿qué otros temas pueden influir a la viabilidad y al atractivo de estos mecanismos de cooperación? Y como les decía, analizamos a nivel cuantitativo esos 3 datos de entrada: costes de energías renovables, potenciales y objetivos, y entonces identificamos excedentes, déficits y posibles combinaciones. Mira, solo a nivel, para que vean, esto es, ¿se acuerdan esa curva de costes de un Estado miembro y tal? Pues esto es un gráfico donde salen las curvas de costes de los 26 Estados miembros. Salen las curvas de costes de renovables de todos los países europeos, y los puntitos son los objetivos que tenían. Entonces, bueno, lo que hicimos es analizar ese ejercicio tan simple que les he puesto antes de forma gráfica, pues lo hicimos de forma con el modelo para identificar los países posibles pares, ¿no? Y aquí pueden ver cuáles parecían que eran posibles países que podían exportar sus excedentes a países que tenían más dificultades o que parecía que podrían estar dispuestos a embarcarse en esa cooperación. Y aquí son pues algunas de las tecnologías que parecían que podían ser elegibles para ser transaccionadas. Una cosa importante, si ustedes están en un mercado, imagínense que es el país Holanda y que ustedes están viendo dónde voy a comprar ese excedente. ¿Qué cosa les interesaría a ustedes? ¿Dónde se puede comprar ese excedente de forma más barata? Y los costes de los excedentes, lo que vimos es que no eran todos iguales. Entonces había algunos países que se postulaban como vendedores más atractivos, ¿no?
Pero lo que vimos es que el tema de costes no era el único aspecto a tener en cuenta, ¿no? Y lo que vimos es que había otra multitud de temas que podían ser interesantes y que podían suponer una barrera. Imagínense en el caso hipotético que estábamos hablando de España como posible país exportador. Hay unos costes y unos beneficios directos, claramente, del ingreso que yo tendría de Holanda, pero hay unos costes indirectos también que España va a tener en cuenta en el momento de decir si me pongo a cooperar con usted o no, como tema el refuerzo de las redes que se tendrían que hacer, los temas de impactos medioambientales, por ejemplo, impactos en la tierra, impactos visuales de los posibles nuevos proyectos de renovables. Y bueno, aquí pueden ver algunos ejemplos y nuevamente había también una serie de beneficios indirectos, creación de empleo por esos nuevos proyectos de renovables, descarbonización del mix energético, es decir, hay muchas otras cosas que entran en la ecuación y que van a influenciar que un país tome la decisión de cooperar o no. En el proyecto lo que hicimos es analizar 3 estudios de caso y como veíamos que un país que pedía que era un posible comprador era Holanda, pues vimos, a ver, ¿qué pasaría si España vendiera energía solar de concentración a Holanda? Si Rumanía vendiera a Holanda biomasa y si Dinamarca vendiera eólica offshore a España, ¿no? Y comparamos y tal, y aunque se veía que tenía sentido desde el punto de vista tecnoeconómico, identificamos nuevamente multitud de barreras que explicaban la falta de cooperación a nivel europeo de esa cooperación. Esas barreras las clasificamos entre barreras políticas, técnicas y legales, ¿no? Y entonces también las mapeamos según la dificultad de solucionarlas y el impacto de esa barrera, ¿no? No voy a entrar en detalle en todo, pero bueno, por ejemplo, el tema de la soberanía de la política energética, o sea, los países muchas veces quieren mantener ese control de su política energética. Luego también, como no había ningún proyecto en marcha, tenían miedo, ¿no? El first mover risk, o sea, ¿qué pasará? Desde el punto de vista administrativo, tampoco la directiva no daba muchas indicaciones de cómo hacerlo desde el punto de vista legal, administrativo, regulatorio. Entonces, bueno, había bastantes temas que explican el por qué esa cooperación a nivel europeo no dio lugar. Entonces, lo que hemos visto es que durante este periodo las barreras han sido mayores que las posibles ventajas y a futuro, bueno, hay un poquito de luz ahí al final del túnel. Ahora se está poniendo en marcha un proyecto de cooperación entre Holanda y Dinamarca que está escondiendo unos intereses estratégicos entre estos dos países, que es algo muy importante que mencionaba Gonzalo. Y luego, algo que va a ser fundamental, es que ahora en otoño va a salir la nueva directiva de renovables, que va a... Parece ser, les cuento, antes les decía que había un objetivo de renovables a nivel europeo que era el 20%. Para el 2030, Europa tiene un objetivo del 27%, o sea, somos más ambiciosos. Y ya lo que ha avanzado la Comisión Europea es que no va a haber objetivos por país. Entonces yo me pregunto, y si ustedes tienen idea, me lo explican, porque yo no sé ahora cómo se va a fomentar esa cooperación regional, si no hay esa obligatoriedad de llegar a un objetivo por país, ¿no? Y estos mecanismos de cooperación parece que ya, como han sido tan desastrosos, pues la Comisión o los va a quitar directamente o los va a cambiar sustancialmente, porque no han, como hemos visto, no han servido de mucho, ¿no? Entonces ahora hay un poco de incertidumbre y que se va a aclarar próximamente de cómo Europa va a fomentar esa cooperación, porque vamos cuando oyes a la gente en Bruselas hablando del Energy Union y no sé qué, hablan que la cooperación internacional va a ser fundamental, pero señores, ¿cómo lo van a hacer? ¿No? ¿Cómo van a incentivar a los países para que esa cooperación funcione? Y si tengo un... ¿Sí? Vale. Quería comentarles algunos de los resultados, de otro proyecto que era muy interesante también, que miramos la cooperación con terceros países. Y ya les avanzo que si a nivel europeo era complicado llegar a una cooperación y que dos países se pusieran de acuerdo, ya cuando hablamos con terceros países, vamos, ya es
como decimos en España, la madre del cordero. Entonces, este es el proyecto, que el nombre es de un título así muy bonito, ¿no? Muy idílico. Bringing Europe and Third Countries Closer Together Through Renewable Energies. Por cierto, que aquí tenemos a la autora que se le ocurrió ese título, Elena, que vamos, a todo el mundo le encantaba el título. Entonces, bueno, este es el consorcio y era un proyecto financiado por la Unión Europea. Y nuevamente nos centrábamos en este artículo, ¿no? O sea, en la posibilidad de cooperar con terceros países. Entonces lo que queríamos era analizar a través de estudios de caso, involucración con actores, lo de stakeholder involvement y análisis integrado, o sea, con modelización, no solo del sistema energético europeo, sino también norte de África, Balcanes y Turquía, donde podría haber esa cooperación, ¿de acuerdo? Consideramos estas regiones cercanas a Europa por el requisito de la importación física, o sea, no tendría sentido considerar cooperación con América Latina, ¿no? Porque ¿cómo íbamos a importar, ¿no? Entonces, pues las hipótesis que queríamos contrastar era si esta cooperación con terceros países podía ayudar a Europa a conseguir sus objetivos de renovable, fomentar el desarrollo de proyectos y generar sinergias, lo que llaman los win-win, ¿no? Que todos esos actores estuvieran beneficiados por estas circunstancias. Como les decía, estas son las 3 regiones. Y lo que hicimos es, como les decía, una modelización energética de todos los sistemas, analizamos las externalidades asociadas y también lo que hicimos, o sea, esto era más como top-down, ¿no? Un análisis así de arriba, y luego lo que hicimos es estudios de caso en cada una de estas 3 regiones, Balcanes, Turquía y norte de África. Si les interesa el tema, en la página web tenemos más de 40 informes técnicos y publicaciones al respecto. Pues bueno, que igual, como les digo, alguna de las conclusiones se podría extrapolar al tema que tenemos. Hicimos una de las cosas buenas, aunque no se concretó en nada, hicimos mucha cooperación, intercambio con todos estos países. Estuvimos pues en todas estas regiones y también hasta llegamos a presentar los resultados en el Parlamento Europeo, pero bueno, al final no cuajó en nada. Pero bueno, ahora les diré que ahora recientemente se ha firmado un acuerdo, no digo que sea gracias a nosotros, pero un acuerdo entre Marruecos, España, Portugal, Gonzalo, ayúdame. Francia y Alemania, ¿puede ser? Sí, para mejorar las relaciones, ¿no? Y los intercambios en materia de energéticos entre estas regiones, entre el norte de África y Balcanes. Entonces, nada, esto lo pasó volando. Lo que hicimos ver los potenciales en todos los países y se veía que desde el punto de vista de solar, eólica y solar térmica de concentración, estos países tenían más potencial. A nivel de costes también, como pueden ver aquí, si esto era la Unión Europea, para algunas tecnologías eran coste competitivos. Y luego, además de una posible justificación económica, identificamos una serie de posibles ventajas tanto para Europa y para los países vecinos de esa cooperación, ¿no? Y muchas de las cosas coinciden un poquito con lo que decía Gonzalo. Todas estas cosas más cualitativas las investigamos pues hablando con ambos actores, ¿no? de todas las partes, cuáles creían que ellos eran las ventajas, ¿no? Y como les decíamos, pues analizamos pues todas esos actores, y lo que vimos es que había barreras. Por ejemplo, lo que hablaba Gonzalo, hay un mismatch, ¿no? entre la demanda energética en Europa y en el norte de África, por ejemplo, donde hay más demanda energética es en el norte de África, no en Europa. Entonces no tiene sentido, ¿no? exportar desde el norte de Europa al norte de África a Europa. Luego, la crisis económica ha cambiado la agenda de ambas regiones, y la cooperación ya ha pasado pasó en su momento más abajo. Luego, las interconexiones, fundamental. Si no hay interconexiones, tanto entre las 2 regiones como en los mismos países, eso es una barrera muy importante. Aspectos regulatorios y una cierta incertidumbre sobre las estrategias del sector energético en estas regiones. Luego, como decía Gonzalo, la primavera árabe y otra serie
eventos que pasaron en estas regiones lo que hicieron es subir el riesgo país y por lo tanto incrementar el coste financiero de estos proyectos. Ya no era tan atractivo desde el punto de vista económico. Bueno, y el tema de aceptación social, también lo que comentábamos, o sea, había una cierta percepción en estas regiones de, bueno, que vienen los europeos a explotar nuestros recursos, se van a llevar el valor añadido, vienen con sus empresas, aquí se va a crear poco valor añadido, etc. Y bueno, ya esto les dejaré, tendrán las presentaciones. Estos fueron algunos eventos que complicaron las cosas, ¿no? Y a día de hoy no hay, bueno, parece que no hay posibilidades a ese intercambio, y en el futuro lo que hicimos, se lo van a tener en sus presentaciones, la modelización, ¿no? Con dos modelos, uno de políticas y uno de sistemas energéticos de toda la región, para intentar en varios escenarios, ¿no? Ver, pues eso, lo paso rápido, penetración de renovables, intercambios por países, por tecnologías, cuáles iban a ser las transferencias económicas, etc. Y ya. Entonces, nada, es que también hicimos una serie de recomendaciones políticas de cosas que creemos que se debería hacer tanto en Europa como en los terceros países, para que más allá, en un largo plazo, puedan darse esas interconexiones, ¿no? Estas son recomendaciones al corto plazo. Y bueno, lo que les decía del acuerdo, que parece que bueno, algo se está haciendo, se está avanzando. Esto es del 17 de noviembre, de hace 3 días. Y luego recomendaciones más allá, más a largo plazo, ¿no? No voy a entrar en detalle porque ya tenemos ganas del desayuno, pero nada, me gusta siempre terminar con esta presentación. ¿Se acuerdan cuando les decía los del tango? Bueno, pues cuando hablo de cooperación internacional con terceros países, la complejidad es mucho más que 2. Entonces, una vez buscando a ver un baile que fuera así, que reflejara esa complejidad, dije, ya está, si lo tengo en mi casa. Yo soy catalana, bueno, soy española y soy catalana, y eso se tiene que matizar. Sí. Está grabado. Eso lo editamos. Bueno, y en Cataluña tenemos una tradición que son los castellers, que hacemos así, yo no lo hago, pero bueno, hacen como castillos, torres humanas, y es precioso, ¿no? Y mucha gente que no lo conoce dice, no, bueno, primero que están locos estos catalanes, y segundo que eso es dificilísimo, ¿no? Y bueno, esto es como una ilustración de que mucha gente puede pensar, la cooperación internacional en materia energética y de renovables es dificilísimo, pero bueno, con esto les quiero enseñar con fotos reales que sí que es posible, ¿no? Entonces estos son fotos reales de Castellets, donde ven la belleza y la complejidad y que sí que es posible. Así que nada, ya termino con esto. Muchas gracias.